Hoy te enseño a preparar estas ricas y tradicionales rosquillas de anís, receta de mi madre. En un bol añadimos los huevos y el azúcar y batimos bien. A continuación, aceite suave. Ahora el anís. Y vamos a ir añadiendo la harina poco a poco. Casi hemos utilizado 1 kilo de harina. Nos ponemos manos a la masa y integramos bien todos nuestros ingredientes. Si no queréis tantas rosquillas, lo que podéis hacer es dividir entre 2 la cantidad de ingredientes. Pero tengo que confesar que en mi casa somos muy golosos y estas rosquillas nos encantan, por eso esta cantidad. Es hora de llevarlas a una sartén con aceite bien caliente. Y en menos de lo que canta un gallo tendríamos listas nuestras rosquillas tradicionales de anís. Queda en vuestra elección espolvorear azúcar glass y canela y ya tendríamos listas estas ricas y tradicionales rosquillas de anís, que están para chuparse los dedos.